Qué importante es el acontecimiento que hoy recordamos. Si bien hay diferencias, escuchábamos el otro día un pastor, hay diferencias entre la fecha de la Pascua cristiana y la Pascua judía, ¿no? Por diferencia de los calendarios, que no es el mismo, el judío que el cristiano o el gregoriano. Pero lo importante no es tanto la fecha en sí, sino el acontecimiento que recordamos. Y Pascua, como todos sabemos, ya significa pasaje, ¿no? El pasaje de los israelitas saliendo de Egipto, pasando al Mar Rojo, y la preparación de la salida de Egipto, siendo ellos esclavos, celebraron la Pascua, el sacrificio del Cordero, con el que pintaron los marcos de las puertas para que la maldición que venía sobre los egipcios no los toque a ellos. Y esa liberación del pueblo de Israel era un anuncio de lo que iba a suceder, porque esa Pascua fue para los israelitas. Pero esta Pascua que celebramos hoy es una Pascua para todo hombre, toda mujer, de toda raza, de toda tribu, de toda nación. Es una liberación y es un mensaje de liberación y de vida que lo tenemos a través de Jesucristo. Yo quiero compartir con ustedes en esta mañana un texto que se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hasta ahí leemos por ahora, después seguimos. Cornelio, dice acá, un centurión romano. Cuando veíamos las imágenes de esta película de la Pasión de Cristo, vemos cómo los romanos fueron los encargados de azotar al Señor y crucificarle por pedido de los judíos. Es decir, que había un poder muy grande y en ese momento un sometimiento, ¿no?, hacia el Imperio Romano. Los romanos caracterizaban su gobierno con la crueldad, la dominación, la violencia, la muerte, a través de las crucifixiones justamente. Y aquí vemos que la Escritura está hablando de un romano un poco diferente al resto, un romano que dice que era piadoso, ¿no?, que creía en el Dios de Israel, y no solamente él creía, sino que daba muchas ayudas, ayudaba a los pobres, ayudaba a los necesitados, quizás llevaba a la sinagoga ofrendas. Y vemos que es un hombre común, un centurión romano. Él tenía a cargo 100 hombres, 100 soldados, de una guardia llamada La Italiana que tenía alrededor de 600 soldados. Él estaba a cargo de 100 soldados, por eso se llamaba centurión el cargo que él tenía, de 100. Y vemos en este relato un hombre quizás fuera de lo común, pero romano. Él tenía su devoción por Dios, era un hombre de oración, y estando él orando, dice a la hora 9, que era la hora de la tarde, más o menos alrededor de las 3 de la tarde, dice acá la Escritura, él estaba orando
¿Y qué pasó? Le apareció, tuvo una visión, una experiencia a esa hora con un ángel de Dios, que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, por supuesto, se dice que la reacción de Cornelio, ¿cuál fue? Mirarle fijamente a este ángel y asustarse. Yo no sé si ustedes reaccionarían así también. Yo reaccionaría así al ver a un ángel que entre a nuestra casa o a nuestro patio, y nos hable, ¿no? Y qué situación más por un lado linda, pero también una experiencia muy conmovedora y que a veces puede producir temor también. Y le dice el ángel: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene el sobrenombre de Pedro. Este posa ciertamente, estoy leyendo el versículo 6 o 5 en adelante, el 6 ahora, este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Un hombre común, pero dice la Escritura que sus oraciones y sus ofrendas hicieron un impacto en el cielo, ¿no? Dios mismo dice que tuvo en cuenta sus oraciones, sus limosnas o sus ofrendas. Y a pesar de que es algo fuera de lo común, quizás hay muchas personas hoy en día que hacen eso, creen en Dios, oran, ayudan, pero parece que Dios tenía algo más con ese centurión. Quizás cuántos de nosotros también creemos en Dios, oramos, ayudamos, ofrendamos, pero ¿qué pasa después de eso? ¿Qué otra cosa es lo que Dios quiere con nosotros? Porque podríamos ver esta situación y decir: bueno, ya está listo, con Cornelio suficiente, ¿no? Yo creo en Dios, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ofrendo, ¿y después qué? ¿No es eso lo que hacemos? ¿No es en Dios en quien creemos? No venimos y oramos y creemos. Pero vemos algo un poquito más allá en este relato, un propósito de Dios con la vida de Cornelio. Dice que él honraba a Dios, el Dios de Israel, pero le faltaba algo, necesitaba algo. El ángel, ¿qué le dice? Llama a Pedro o a Simón. Pedro, ¿para qué? ¿Qué necesitaba Cornelio? Si él ya creía en Dios, ya daba ofrendas, ya oraba. Bueno, ahí sucedió algo espectacular, porque Cornelio envía a 2 de sus criados y a un soldado romano a Jope a buscar a Pedro. 44 kilómetros de distancia. Desde Cesarea, donde estaba Cornelio, hasta Jope. Cesarea, una ciudad que había sido nombrada así en nombre a César, capital de las provincias ahí, de Samaria. Y Pedro, que se encontraba en Jope, entonces los envía casi un día de camino, porque en ese entonces no había medios de transporte más que el caminar, las carrozas, o carretas, o ir al lomo de algún caballo o un animal, ¿no?, de tiro. Así que 44 kilómetros les lleva casi todo un día a estos hombres que envía Cornelio. Y dice la Escritura que antes de llegar a la casa donde estaba Pedro, en la casa de un curtidor, dice acá, donde estaba hospedado Pedro, Pedro tiene una visión importante, que marca también un destino de lo que significa la Pascua. Porque hasta ese momento la Pascua era para los judíos, ¿no? El sacrificio del cordero, las ofrendas, todo lo que se hacía
era para los judíos. Era un poco como no aceptado que un romano crea en el Dios de Israel y que lleve ofrendas al Dios de Israel. Los romanos inclusive eran hasta despreciados por los israelitas o los judíos, porque eran considerados gente que era común o que no creía en Dios y que eran pecadores y que, bueno, era como una palabra fuerte que usaban, inmundos, hablando religiosamente, ¿no? En el tiempo que estaba hablando de esta historia. Quiere decir que un judío no podía entrar en la casa de un romano, porque era considerada un lugar de una persona pecadora. Un hombre común, un hombre pecador que creía en Dios. Entonces, llegando, dice, vamos a leer el verso, dice que pasaron, ¿no?, el camino, llegando ya a la casa de este hombre, Simón Curtidor, que tiene su casa, estoy leyendo el verso 6, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y ahí yo encuentro algo interesante. Me interesa saber qué es lo que quiere Dios que hagamos o que haga. Porque podemos cumplir muchas cosas, podemos ofrendar, orar, creer en Dios, venir a la iglesia. Pero el ángel se le aparece a Cornelio para decirle que vaya a la casa de Simón o de Pedro, donde estaba Pedro. ¿Para qué? ¿Para qué tenían que caminar todos esos kilómetros, esos siervos, y mandarlo a traer a Pedro? ¿Para qué? Para que él le diga lo que debía hacer. En otras palabras, Dios tenía un emisario, Dios tenía un mensajero para decirle a Cornelio lo que él tenía que hacer. Y es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que Dios quiere que hagamos. Podemos estar haciendo muchas cosas, pero ¿es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Es lo que Dios nos mandó a hacer realmente o estamos haciendo nuestra propia agenda? Nuestra voluntad, como tenemos por costumbre, ¿no?, armar nuestro plan de trabajo, pero vemos acá que era necesario que alguien le diga a Cornelio lo que él debía hacer. Así que el ángel le dice a Cornelio, envía a estos criados, a este soldado devoto entre ellos, ¿para qué? Para que él le diga qué es lo que debe hacer. Dice que llegando ya, el verso 9, llegando ya estos mensajeros que iban a buscar a Pedro, dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras les preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía la voz, levántate. ¿Qué decía la voz? Levántate, ¿y qué? Y come. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces, ¿qué le responde Pedro a esa voz, esa visión que tuvo de parte de Dios, no? No. Como nosotros a veces decimos no. No, ¿por qué? Porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Consideramos nosotros, ¿no? A veces pueden ser cosas o que a nosotros nos parece que
que están mal, que son inmundas, pero pueden ser personas, pueden ser acciones, pueden ser cosas que Dios nos pide que hagamos. Y dice, no, eso no. ¿Por qué? Porque había normas, había una estructura, había una religión. Había mandatos del pasado que Dios había dicho, no hagan eso. Pero así como Dios en un momento dijo, no comas de eso, acá le está diciendo otra cosa. Y a veces eso nos confunde porque pensamos, pero si Dios nos dijo esto, ¿por qué? ¿Cómo es que ahora nos está diciendo otra cosa? Porque Dios tiene planes. Y quizás para Pedro era una cosa inaceptable, para Dios estaba dentro de su plan. Hay cosas que nos cuestan aceptar, pero si está dentro del plan de Dios y si Dios nos manda a hacer, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar lo que Dios tenga que decirnos y no cerrarnos. Pedro dice, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames común. Lo que Dios limpió no lo llames común o inmundo, dice, ¿no? Otras versiones. Lo que nosotros consideramos común, a veces Dios considera especial. Lo que nosotros a veces consideramos inmundo, Dios ya lo ha purificado, ya está en el plan de Dios. Y debemos afinar nuestros oídos. Y para eso fue necesario que intervenga un ángel y que Dios muestre en visión a Pedro, porque era muy difícil en ese momento poder aceptar algo así. Que un romano sea aceptado dentro del pueblo de Dios. Que alguien que no era del pueblo de Dios sea aceptado. Volvió por tercera vez, ¿no? Esa voz y le dijo, no llames común a lo que Dios ha escogido, lo que Dios ha limpiado. Y mientras Pedro estaba perplejo, dice, dentro de sí, sobre lo que significaría la visión que había visto, hasta ese momento Pedro no entendía lo que Dios le estaba diciendo, le estaba mostrando algo, pero él no lo podía comprender. Como nosotros a veces nos dice y no lo entendemos. Y Dios nos habla y nos quiere transmitir mensajes que no podemos comprenderlos. ¿Por qué? Porque necesitamos quizás la revelación de parte de Dios para poder comprender algunas cosas y los propósitos de Dios con la iglesia, con nuestra vida. Preferimos a veces quedarnos sin hacer nada antes que escuchar lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, dice que llegando, ¿no?, a la puerta, preguntaban allí, verso 18, y llamando, preguntaron si moraba allí Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Pedro ya sabía hasta que eran 3 y para qué, bueno, le avisa, ¿no? El Señor le avisa. Dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, le dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Imagínense que un soldado romano llegaba a la casa donde estaba Pedro. Pedro puede haber pensado cualquier cosa, puede haber dicho, bueno, ¿será que vienen a llevarme preso? ¿Será que vienen para azotarme y crucificarme igual que a Jesús? Qué susto, ¿no? Que los romanos golpean a la puerta buscándolo a él por su nombre. ¿Sería culpado de algo, encarcelado o qué? Era una situación dramática. Pero les dice, bueno, aquí estoy. Yo soy el que ustedes están buscando. Esta vez no le dijo, yo no conozco a Jesús, ¿no? Como la vez pasada, que cuando le preguntan a Pedro si era discípulo del Señor, Pedro dice, no, yo no lo conozco. No, esta vez dijo, acá estoy.
yo soy el que ustedes están buscando. Interesante. Yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que me vienen a buscar? Todavía duda, ¿no?, de eso. Le pregunta, ¿para qué me vienen a buscar? Y ellos le dicen, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y quien tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, no de cualquiera, de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Claro, ya de haber sido mediodía, de tarde, ya la tarde otra vez, y tenían que esperar hasta el otro día para salir de viaje, nuevamente todo un día de camino. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entrando en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Linda actitud de Cornelio. Él era un hombre importante, un hombre que tenía poder, autoridad y también una buena situación económica. Sin embargo, vemos la actitud de Cornelio, que él sale a recibirlo, no se queda esperando, decía, bueno, que toque la puerta y que me venga a ver, porque yo soy importante y él tiene que buscarme, si no yo no, y bueno, tiene que hacerme todos los honores para que lo atienda, ¿no? No, la actitud de Cornelio fue de una persona humilde, aunque él era una persona importante, lo fue, lo saludó, lo buscó, y no solamente eso, sino que se postró, dice, en tierra para adorarlo a Pedro. ¿Qué pasó con eso? Pedro dice, no, por favor, levántate, dice el verso 26. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. No tienes que adorarme a mí, porque yo soy un ser humano igual que tú. Hay que adorar a Dios solamente, a tu Dios solamente adorarás y a Él solo servirás. No a los hombres, sino a Dios. Amén. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Esto me hace acordar cuando invitamos a algún pastor y decimos, vengan todos, vengan a escuchar, a recibir la palabra del Señor. Y vienen los hermanos, ¿no?, los que tienen hambre y sed de escuchar y de recibir. Estaban todos reunidos en la casa de Cornelio. Dice, levántate, pues yo mismo soy hombre, el 27, y hablando con él entró y halló muchos que se habían reunido, el 28, y les dijo, vosotros sabéis, acá les explica, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Cómo dice? A mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llames común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Segunda vez que pregunta, ¿para qué, Señor? Todavía no entendía Pedro, ¿no? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes. Y dijo a Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. A mí me encantaría que un ángel o que Dios o que poder recibir este mensaje también, ¿no? De que mis oraciones han sido escuchadas. Yo sé que mis oraciones han sido escuchadas y sus oraciones también. Amén. Cuando usted ora, Dios escucha. Y sus ofrendas o sus ayudas o todo lo que usted haga, no estoy hablando solamente de dinero, sino de cosas que hacemos. Quizás un consejo, una visita,
un abrazo, un saludo, algo que podemos hacer por alguien que necesita, han sido escuchadas y han sido puestas en la memoria de Dios. Dice que Dios se acuerda de eso que hemos hecho. ¿Cuántas cosas habrán de nuestra vida buenas que hemos hecho y que el Señor las tiene en su memoria? Me encantaría saberlas. Y también dice que Dios, porque también hicimos cosas malas, ¿no? Pero cuando nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor, reconocemos que solamente a través de Jesucristo podemos recibir el perdón de pecados. El Señor dice que si nos arrepentimos, Él es fiel y es justo para perdonar. Y nunca más me acordaré de tus pecados. Así que cuando el Señor nos perdona, nunca más se acuerda. Los sepultaré, dice, en lo profundo de la mar. Qué hermoso ese mensaje. Así que dice, tus oraciones, ¿no?, y tus limosnas han llegado a la memoria de Dios. ¿Sí? Han sido oídas y tus limosnas recordadas. El verso 32 le continúa contando para qué lo hizo llamar. Dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Dios nos manda también a esa casa, ¿no?, de la gente que necesita a Dios. Y cuando llegamos, ¿para qué nos envía? Para que le digamos el mensaje de parte de Dios. Él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir, dice. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios. Qué hermosa reunión esa. Un romano que no pertenecía al pueblo de Dios, pero que creía y que oraba. Dice, aquí estoy en presencia de Dios. Todos nosotros aquí estamos en presencia de Dios, así como nosotros hoy también estamos en presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí oyendo lo que Dios nos ha mandado también. Entonces Pedro, y aquí viene el Evangelio, una síntesis hermosa de lo que es el Evangelio y de lo que es la Pascua. Dice entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Recién ahí Pedro entiende que el Evangelio es para todos. El mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de la Pascua, que Cristo murió, el Cordero de Dios, el Cordero unigénito de Dios, que quita el pecado solamente de los israelitas o de los judíos, no, de todo el mundo. Ese es el mensaje de bendición que tenemos, que a través de Jesucristo nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y la comunión con Dios, Padre. Dice el resumen del Evangelio, Dios envió, ¿no? Dijo, en verdad comprendo que todo, el verso 34 estoy leyendo, comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Aquí está el mensaje para cual Pedro fue a visitar a Cornelio. Dice, le cuenta, ¿no? Bueno, estoy acá para decirle lo siguiente. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase
no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, que es lo que recordamos hoy, ¿no? Día de resurrección. Los discípulos, Pedro después que Jesús resucitó, había comido y bebido con Él, hablado con Él, hasta pudieron tocarle, ¿no? Tomás dice que tocó las heridas del Señor después de haber resucitado. Hemos comido, dice, hemos bebido con Él. Eran testigos oculares de la resurrección de Jesucristo. Y a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó. ¿Qué nos mandó? ¿Qué dice? ¿Qué nos mandó el Señor? Que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y ahí terminó todo, ¿no? No terminó ahí. ¿Qué más faltaba? ¿Qué dice después? Verso 44. Mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Wow! Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron, así con la boca abierta, atónitos, dice, de que también sobre los gentiles, estos romanos y otras naciones quizás que habían ahí, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Y ahí terminó todo? No. ¿Qué más? Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Ahí está muy clarito, ¿no? Cornelio era creyente en el Dios de Israel, él ofrendaba, lo oraba, pero le faltaba algo, creer en Jesucristo. Le faltaba recibir la experiencia del bautismo del Espíritu Santo y le faltaba bautizarse. Como dice Juan el Bautista, ¿no? He aquí yo los bautizo en agua, pero viene alguien mayor que mí, que les bautizará ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Ese es el bautismo de Jesús. El bautismo de Juan es el bautismo de las aguas, ¿no? Que yo no sé si todos ustedes ya han pasado por eso. Primero creer en Jesucristo. No solamente creer en Dios, venir a la iglesia, ofrendar, sino creer en Jesucristo como Señor y Salvador, por el cual únicamente por el sacrificio de Él son perdonados nuestros pecados. Creer. Luego, recibir, ¿no?, el bautismo en aguas, bautizarse. Pero también es muy importante recibir el bautismo del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo. Y dice, y hablaban en nuevas lenguas, ¿no? Bueno, una cosa trajo a la otra. Primero dice, fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, y como el Señor ya había mostrado esa señal, así como en el Pentecostés, entonces Pedro dice, bueno, pero ahora entonces, si ya creyeron, ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué no pueden ser bautizados? ¿Qué impide? ¿No? Como a Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? ¿No? Bueno, y dice que fueron bautizados estos que habían recibido el Espíritu Santo también, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús.
Y entonces dice, le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahí termina el párrafo, ¿no? Y qué interesante es que cuando vemos que cuando la gente recibe de parte de Dios algo, dice que les rogaban que no se vayan, querían recibir más, querían escuchar más, querían recibir más. Y así es cuando la palabra de Dios nos toca el corazón, uno dice, yo quisiera recibir más, yo quisiera, no sé, que Dios me hable más, que Dios me guíe, me transforme, me bendiga, uno desea más de Dios. ¿Usted desea más de Dios? Yo deseo más de Dios. Y para eso debemos pedirle al Señor que nos bendiga, que Él nos ayude, ¿no? Y también que nosotros podamos entender, así como Pedro dijo, ahora entiendo para qué me llamó el Señor. Ahora comprendo que no solamente, ¿no?, los judíos podían recibir, sino que los gentiles también podían recibir la salvación a través de Jesucristo. Amén. Así que podamos nosotros transmitir ese mensaje. Y es muy importante recibir el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Le rogaron que se quedase por algunos días. Le pidamos al Señor también esto mismo. ¿Qué les parece? Que le pidamos al Señor que Él se quede con nosotros, ¿no? Que se quede para siempre, no por unos días. Y que Él nos bendiga, y que Él nos bautice, y que Él nos haga todo lo que tiene que hacer con nuestras vidas, cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Usted quiere que Dios cumpla el propósito en su vida? Amén. ¿Usted entiende cuál es el propósito de Dios para su vida? ¿Sabe qué es lo que Dios quiere que haga? Si todavía no lo ha descubierto, hoy es una oportunidad para preguntarle, Señor, hay cosas que yo no entiendo, ¿no? Como Pedro. No, Señor, yo no voy a ir a la casa de ese Cornelio porque él es inmundo. No acepto a esa persona. Esa persona para mí no, está desechado. Pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Si quizás tú te sientes desechado por Dios, pero Dios no te desecha. Dios siempre está esperándonos, está golpeando la puerta de nuestro corazón y espera que nosotros le abramos esa puerta de nuestro corazón por nuestra voluntad para que Él pueda entrar y morar en nosotros. Cuando Dios entra en nuestra vida, puede ser que haya muchas cosas que a Dios no le agraden, ¿no? Pero Dios va cambiando eso. Dios va limpiando nuestra vida y cuando el Espíritu Santo entra nos revela, nos hace entender su voluntad. Y las cosas que no son de la voluntad de Dios se van yendo, va saliendo, Dios nos va limpiando, nos va transformando. Porque eso es la vida cristiana, es una transformación diaria para poder llegar a ser la voluntad de Dios, para poder llegar a ser como Jesús, ¿no? Y esa es la finalidad de llegar a ser como nuestro Maestro, como Jesucristo. Pero antes debemos aceptar a Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Señor, muéstranos tu voluntad. Agradable y perfecta dice que es tu voluntad. La palabra dice así, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Para que no andemos confundidos, equivocándonos, teniendo una mente cerrada como a veces por nuestras normas, nuestras costumbres o quizás porque no se nos ha revelado el propósito que tienes con nosotros. Y muchas veces te decimos, no voy a hacer eso. No quiero hacerlo porque no. Pero que podamos decir hoy como Pedro, ahora entiendo, Señor. Ahora entiendo tu propósito. ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Cuál es el propósito que tienes con mi vida?
Señor, ayúdame a no cerrarme en algo que impide tu propósito en mi vida. A considerar que todo lo demás son malos y solamente yo soy justo y por eso me voy a quedar solo. Ayúdame a ir y buscar al que está perdido, al pecador, y llevar este mensaje de salvación con la misma misericordia que tú has tenido. Señor, en esta mañana quiero que recibas también a aquellos que te reconocen como Señor y Salvador. Si usted en esta mañana que está acá aún no ha reconocido a Jesús, puede hacerlo ahora, decirle con sus propias palabras: Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Yo reconozco que eres el Hijo de Dios, que has muerto y has resucitado, y que por esa resurrección, por esa muerte, ese sacrificio, mis pecados han sido limpiados. He recibido la salvación por la fe en Jesucristo. Te pido, Señor, que abras mi entendimiento, que abras mi corazón para poder entender tu palabra, a no cerrarme, a no cancelar el propósito que tú tienes conmigo. Bendíceme, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos bendecidos en esta mañana a través de tu palabra. Que podamos entender el mensaje de la Pascua, que es de libertad, es de liberación, de perdón, de que ese sacrificio que hiciste por nosotros tiene un valor tan grande, tan hermoso, que es una alegría de poder recibir esa noticia que Jesús ha resucitado, muerto pero resucitado, para que así como Él resucitó, nosotros también tengamos vida juntamente con Él. Los que hemos creído en Él tengamos vida juntamente con Él. En el nombre de Jesús. Amén.